De 1939 a 1945, el mundo estuvo envuelto en una guerra masiva. Esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue el conflicto más mortal en la historia de la humanidad. Involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias. Estas formaron dos alianzas militares opuestas, los aliados y el Eje. En una guerra marcada por muerte y destrucción sin precedentes, más de 70 millones de personas perdieron la vida. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros. Innumerables familias fueron destrozadas por los horrores de este conflicto global. Los ecos de esta devastadora guerra continúan resonando hoy, moldeando el mundo en que vivimos. La Segunda Guerra Mundial fue un choque de ideologías, una batalla entre la democracia y la tiranía. Fue una época de inmenso sufrimiento y extraordinario coraje. Esta es la historia de esa guerra, una historia que debe ser contada y recontada para asegurar que tal oscuridad nunca vuelva a envolver nuestro planeta. Las raíces de la Segunda Guerra Mundial eran profundas, provenientes de agravios no resueltos y tensiones latentes que dejó la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que pretendía traer una paz duradera, en cambio sembró las semillas de un futuro conflicto. Alemania, agobiada por reparaciones devastadoras y pérdidas territoriales, enfrentó dificultades económicas e inestabilidad política. La depresión económica global de los años 30 exacerbó aún más estas tensiones. El creciente desempleo y el malestar social proporcionaron un terreno fértil para que se arraigaran las ideologías extremistas. En Alemania, el partido nazi de Adolf Hitler, impulsado por el fervor nacionalista y las promesas de un regreso a la grandeza, ascendió al poder. Las ambiciones expansionistas de Hitler en Europa, junto con la agresión del Japón imperial en Asia, prepararon el escenario para un conflicto más amplio. La Liga de las Naciones, formada después de la Primera Guerra Mundial para prevenir futuras guerras, resultó ineficaz ante tal agresión flagrante. El mundo observó con creciente aprensión cómo los tambores de guerra sonaban cada vez más fuerte. El 1 de septiembre de 1939, el mundo vio con incredulidad cómo las fuerzas alemanas irrumpieron a través de la frontera polaca. Este acto de agresión marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia, obligadas por tratado a defender a Polonia, declararon la guerra a Alemania 2 días después. La Blitzkrieg alemana, una forma de guerra ultra rápida que utilizaba tanques, aviones y ataques de infantería coordinados, rápidamente abrumó las defensas polacas. En pocas semanas, Polonia fue dividida entre Alemania y la Unión Soviética, que había firmado un pacto de no agresión con Hitler pocas semanas antes de la invasión. En los meses siguientes, la guerra se expandió rápidamente. Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia cayeron ante la maquinaria de guerra nazi. Para el verano de 1940, Alemania se alzaba triunfante sobre gran parte de Europa occidental. Gran Bretaña, sola y desafiante, se preparó para una invasión alemana a través del Canal de la Mancha. La batalla de Gran Bretaña, librada en los cielos sobre Inglaterra en 1940, marcó un punto de inflexión crucial. La Luftwaffe alemana se enfrentó a una feroz resistencia de la Real Fuerza Aérea Británica. A pesar de los bombardeos, el pueblo británico se negó a rendirse. La habilidad de los pilotos de la RAF obligó a Alemania a abandonar sus planes de invasión. La batalla de Gran Bretaña demostró que las fuerzas de Hitler no eran invencibles. En junio de 1941, Hitler lanzó una invasión masiva de la Unión Soviética. La Operación Barbarroja marcó el inicio de una brutal campaña en el frente oriental. El pueblo soviético contraatacó con una ferocidad que sorprendió a los invasores. La batalla de Stalingrado, un asedio de 6 meses, se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética. Sección 5. Líderes y libertadores. Dando forma al curso de la historia. La Segunda Guerra Mundial presenció el surgimiento de líderes extraordinarios que dejaron una huella imborrable en la historia.
Winston Churchill unió a su nación con sus discursos y su inquebrantable determinación. Su liderazgo inspiró esperanza y desafío contra la tiranía nazi. Franklin Roosevelt guió a su nación a convertirse en el arsenal de la democracia. Su visión sentó las bases para las Naciones Unidas. Joseph Stalin transformó a su nación en una superpotencia militar decisiva en la derrota de la Alemania nazi. Sin embargo, sus políticas brutales dejaron un legado de represión y sufrimiento. Estos líderes desempeñaron papeles fundamentales en la configuración del curso de la Segunda Guerra Mundial. Trauma y pérdida. Después de 6 largos años de conflicto global, la victoria finalmente estuvo al alcance de las potencias aliadas. En mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas, marcando el final de la guerra en Europa. La Unión Soviética, habiendo soportado la mayor parte de los combates en el frente oriental, emergió de la guerra como una gran potencia militar. En el Pacífico, la guerra continuó durante varios meses más. Estados Unidos, decidido a derrotar a Japón, lanzó una nueva y devastadora arma sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. El mundo que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial cambió para siempre. Las Naciones Unidas se formaron en 1945, con el objetivo de prevenir futuras guerras y fomentar la cooperación internacional. La alianza en tiempos de guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética se disolvió rápidamente en la Guerra Fría, una lucha ideológica de décadas entre el comunismo y la democracia. La Segunda Guerra Mundial se erige como un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz y las consecuencias devastadoras de la agresión sin control. Las lecciones aprendidas de este conflicto global continúan resonando hoy, moldeando nuestra comprensión de las relaciones internacionales, los derechos humanos y la importancia de la diplomacia. Los horrores del Holocausto, en particular, sirven como un escalofriante recordatorio de los peligros de la intolerancia, los prejuicios y la deshumanización de los demás. Es nuestra responsabilidad colectiva recordar a las víctimas y luchar contra todas las formas de odio y discriminación. La Segunda Guerra Mundial también destacó la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de un orden internacional basado en normas. Las Naciones Unidas, aunque no sin defectos, han desempeñado un papel vital en la prevención de otro conflicto global y en la promoción de la paz y el desarrollo en todo el mundo. A medida que nos alejamos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, es más importante que nunca recordar los sacrificios realizados y las lecciones aprendidas. Las historias de coraje, resistencia y lucha por la libertad deben transmitirse a las generaciones futuras. Debemos honrar la memoria de aquellos que lucharon y murieron en este conflicto trabajando para crear un mundo más pacífico y justo. Esforcémonos por construir un futuro donde los horrores de la guerra nunca se repitan y donde la dignidad de cada ser humano
sea respetada y defendida. La Segunda Guerra Mundial fue un momento decisivo en la historia de la humanidad, una época de destrucción sin precedentes y sufrimiento inimaginable. Es una historia que debe ser contada y recontada, no para glorificar la guerra, sino para aprender de sus errores y trabajar hacia un futuro donde tales conflictos sean relegados a los libros de historia.